Hola, bueno, buenas tardes, por lo menos para mí, no sé, creo que ustedes tienen un horario un poquito más temprano. Buenas tardes a todos y todas, gracias Noemi por la presentación y también por la invitación para formar parte de estas jornadas que entiendo, digo, mi compromiso a sumarme fue porque me parecen como sumamente valiosa que estemos discutiendo, que estemos enseñando estos temas y que tengamos estos espacios para poder seguir formándonos y debatiendo sobre ciertos sobre estos temas, ¿no? Vinculados a la salud sexual y reproductiva. Yo voy a ver si puedo unir, eh, compartir pantalla acá, como para tener una ayuda a memoria. Ahí está. Bien, ahí está, perfecto. Entiendo que están viendo el PowerPoint, ¿no? ¿Lo podemos agrandar? Eh, A ver si puedo hacerlo así. Perdone, que esto no es lo mío. Ahí, no sé si ahí lo están viendo en un formato más grande o no. O cómo hago para que se vea más grande. Buenas tardes, licenciada. Ahí se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Sí, bueno, yo lo veo un poco chiquito. Pero está. Da igual, es solo una ayuda a memoria, creo, más para mí que para la información que contiene ahí. Bueno, la idea entonces es hacer una presentación. A mí me gusta siempre que queden los micrófonos abiertos y que tengan siempre la libertad de poder preguntar, de poder intervenir, de poder cuestionar, eh, porque si no se torna un poco tedioso que yo esté hablando sola. Eh, Así que con todas las intervenciones, si es necesario que repita algo o que quieren hacer algún comentario, súper bienvenido, ¿sí? La intervención. Entonces, la idea de la presentación de hoy es hablar sobre estándares internacionales sobre derechos sexuales y derechos reproductivos en las Américas. Yo me voy a enfocar específicamente en el sistema interamericano de derechos humanos y esto tiene un fundamento, entiendo que es, digamos, lo que nos impacta directamente, pero también en algunos casos voy a ir mostrando el diálogo que existe entre el sistema interamericano y en todo caso el sistema universal de protección de derechos humanos, lo que viene haciendo la comisión de la CEDA, el comité de la CEDAW o el comité de los derechos del niño. Voy a ir buscando ahí algunos paralelismos para ir mostrando, digamos, pero mi presentación va a estar centrada básicamente en el sistema interamericano, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezaría yo esta presentación para hablar de derechos sexuales y reproductivos en las Américas? Yo empezaría a... Pero no lo puedo... A ver cómo hago para pasar. Perdón. Tengo que estar acá yo. Bueno, no los voy a ver ustedes, así que si necesitan hacer algún tipo de pregunta, abran los micrófonos. Entiendo que ahí, bien. ¿Qué es lo que diría yo? Ahí está. ¿De qué hablamos? Yo diría, en primer lugar, reconocer que en las Américas, o en América Latina, digamos que es donde está más enfocado el trabajo, ha habido un avance significativo en el reconocimiento en primer lugar, diría yo, en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Sí? Este reconocimiento, yo diría, no ha sido completamente explícito, pero sí los estados de la región se han comprometido respecto de por ejemplo, los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+. ¿Sí? En primer lugar, por ejemplo, con la sanción y con la ratificación de la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW, a nivel internacional, con la Convención Belém, la ratificación de la Convención Belém do Pará a nivel regional, con la ratificación, no sé, por ejemplo, de la Convención Americana de Derechos Humanos y algunas interpretaciones que viene llevando a cabo, el protocolo de San Salvador. Entonces yo diría, a nivel regional, en las Américas hay un avance importante en términos normativos, de reconocimiento normativo, ¿sí? Y de obligaciones que han asumido los estados. Esto digamos, se refuerza con obligaciones que han asumido los estados a nivel interno, ¿sí? Por ejemplo, a nivel constitucional. Muchos de los estados de la región
han aprobado normas o normas constitucionales que quizá no hablen directamente de derechos sexuales y reproductivos, pero hablan, por ejemplo, de la igualdad y la obligación de garantizar acciones positivas respecto de las mujeres, y ahora vamos a ver qué implica este reconocimiento. Sí, en general no ha sido un reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en Chile, los dos procesos constituyentes que se llevaron a cabo en los últimos años, había, digamos, un interés en incorporar los derechos sexuales y reproductivos. El resto de los países que, digamos, que tienen constituciones más viejas en algún sentido, no los reconocen explícitamente, pero hay ahí normas, diría yo, de las cuales agarrarnos, por ejemplo, igualdad, autonomía, para reconocer, digamos, los derechos de las personas, de las mujeres específicamente, y de las personas LGBTIQ+, y específicamente de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Sí? Entonces existe como este campo normativo ampliado. Pero, sin embargo, cuando uno mira las cifras, perdón, y algo que me olvidé mencionar a nivel internacional y también a nivel local, a nivel interno de cada uno de los países, se ha avanzado, por ejemplo, en el reconocimiento de los derechos de los niños y las niñas, al ratificar la Convención de los Derechos del Niño. Se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al ratificar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también tienen derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Y cuando hablamos de niños y niñas, también tenemos que hablar de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, digamos, hay como un marco normativo que nos permite hablar de los derechos sexuales y reproductivos como verdaderos derechos, ¿sí? Como derechos que son obligatorios en la región. Y eso se ve reforzado también a nivel interno, ¿sí? Con muchas de las normas que han aprobado los estados, no solo a nivel constitucional, sino también a nivel normativo, legal. Por ejemplo, muchos de los países de la región, pongo los casos que más conozco, digo Argentina y Chile, que son los dos casos que más he trabajado, pero me imagino que esto sucede en otros ámbitos, en otros países, también se han sancionado normas vinculadas a los derechos de los niños, a los derechos de las personas LGBTI. ¿Sí? Con, digamos, algunos países más adelantados, otros países un poquito más atrasados, pero viene habiendo como ese movimiento en pos de garantizar mayores derechos. Pero sin embargo, y pese a este reconocimiento normativo mucho más robusto que se ha dado, diría yo, en los últimos 15, 20 años, América Latina, o América Latina, sigue siendo una de las regiones más desigual del mundo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos sexuales y reproductivos en las Américas, no podemos olvidarnos el contexto, diría yo. Tenemos que tener en claro que estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos en un contexto donde mucha o gran cantidad de la población de América Latina vive en situación de pobreza, y de pobreza extrema, diría yo. Donde gran cantidad de población no tiene acceso al sistema educativo, donde gran cantidad de población no tiene acceso al sistema de salud. ¿Sí? Entonces, ese contexto en el que vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos, y después lo voy a vincular con alguno de los casos, no puede ser obviado al momento de establecer, bueno, qué es lo que tenemos, ¿sí? No es lo mismo hablar de derechos sexuales y reproductivos en Europa que hablar de derechos sexuales y reproductivos en América Latina. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad o nuestros países tienen esta característica en especial, ¿sí? Son países altamente desiguales y esa desigualdad implica personas, muchas personas, viviendo en situación de pobreza y de pobreza extrema, sin acceso a la salud y sin acceso a la educación, sin acceso a la alimentación, que para mí son, digamos, claves para interpretar los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Entonces, digamos, estamos insertos en un contexto de, diría yo, discriminación estructural. Discriminación estructural que conlleva, digamos, o que permite o que habilite situaciones, por ejemplo, de violencia física, de violencia psicológica, violencia económica, violencia institucional, falta de acceso a servicios. En ese contexto, nosotros tenemos que interpretar los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Donde miles de mujeres también podríamos pensar en espacios fuertemente restringidos por cuestiones morales y religiosas, ¿no? América Latina también tiene esta característica, ¿sí? Donde la religión tiene un peso importante, mujeres son criminalizadas, por ejemplo, por violencia obstétrica. Digo, El Salvador es el caso de ejemplo que damos, o de mal ejemplo que trabajamos siempre
cuando hablamos de emergencias obstétricas, por ejemplo, las mujeres son criminalizadas también por accidentes vinculados, por ejemplo, al cuidado infantil, ¿sí? Esto es muy característico, donde las madres o las mujeres aparecen rápidamente tildadas como malas madres, ¿sí? Cuando los padres en general no son malos padres o no aparecen tildados como malos padres. Entonces, este es el contexto en el que nosotros vamos a hablar de aborto, en el contexto en que nosotros vamos a hablar de educación sexual integral, en el contexto en que nosotros vamos a hablar de autonomía o de orientación sexual, ¿sí? En este contexto de criminalización de las emergencias obstétricas, de criminalización del aborto, de criminalización rápida a las mujeres, ¿sí? Yo me gusta contar siempre un caso que fue muy conocido por lo menos en Argentina, pero yo entiendo que a nivel regional, por lo menos se mencionó en algún momento, de dos mujeres que eran pareja. Una de ellas tenía un hijo, tenía un hijo y el niñito vivía con ellas, ¿no? Y el niño fue asesinado por esta pareja de mujeres a golpes, o sea, una cosa muy, muy tortuosa. Y digo, no estoy diciendo que estas personas no fueron culpables de eso, ¿sí? Pero cuando uno mira la rapidez con la que se hizo el juicio, el tipo de pruebas que se requirió aportar, uno se da cuenta ahí rápidamente lo que implica ser una mala madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque rápidamente estas mujeres fueron encarceladas, fueron juzgadas y fueron condenadas, cuando quizá un proceso, otro tipo de proceso, por ejemplo, donde son hombres los victimarios, o los que están imputados de un delito, los procesos son muchísimo más lentos. Entonces, pensar en esta idea de malas madres es cómo rápidamente a las mujeres las criminalizamos, cuestionando esta actitud de mala madre, sí. Si llego al final, me gustaría hablar un poquito de estos roles de padres y madres, que me parece que es un punto interesante también para pensar los derechos sexuales y reproductivos. Las personas LGBTIQ más en la región, digamos, tienen, en muchos casos son perseguidas, continúan siendo perseguidas, no pueden expresar su identidad o su orientación sexual, lo que lleva a que estas personas terminen excluidas de su familia, de las escuelas, en muchos casos, ¿cómo sería? Como confinadas a la prostitución forzada y padeciendo diversas violaciones a los derechos por parte de incluso las propias autoridades, ¿sí? Que son las que piden coima para que puedan ejercer las prostituciones o el trabajo sexual, depende de donde quieran posicionarse en determinados lugares, etc. Entonces, ese es el contexto, diría yo, así empezaría, así que es un poquito esta primera parte de la que yo hablo ahí, ¿no? Avances significativos en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. El reconocimiento también del derecho a la salud por parte del sistema interamericano, ¿sí? La idea de derechos sexuales y reproductivos está muy vinculado con la idea de salud. No es con el único derecho que le podemos hacer un vínculo, pero sí aparece fuertemente ligado con los sistemas de salud, ¿sí? Ahora voy a tratar de explicar un poquito eso. Y desde hace un tiempo, digamos, desde el sistema interamericano, se está hablando que el derecho a la salud es un verdadero derecho, es un derecho justiciable, y toda la discusión que hay vinculada, digamos, a derechos sexuales, al derecho a la salud. Y, digamos, lo último que dice ahí es que persisten desafíos en contextos de desigualdad estructural. ¿Sí? Esto es un poco lo que yo decía, cómo son criminalizadas las mujeres, cómo son criminalizadas las personas LGBT y Q+, en la región. ¿Sí? Perdón, tengo que salir y volver a entrar porque si no, no me deja avanzar. Ahí. Bien, entonces, ahí no van a ver nada, pero... ¿por qué lo puedo...? Perdón, estoy hablando en mí misma porque quiero que ustedes lo vean mejor que yo. Si gusta, puede darle ahí donde está como una copita, abajo. Pero es que no Y me deja. ¿Acá? ¿En el Meet? no, ahí en la presentación. Es que Abajo hay como una forma no, de una sí, copita. si yo hago eso no, no puedo volver al Teams. Ah, Ahí. A ver. ¿Ahí lo están viendo? ¿No? sí, sí, se ve. ¿Se ve? Pero claro, yo no los veo a ustedes, y es como que... a ver ahí. Perdón. No sé por qué no me deja compartirles el... Ahí. Bien, ahí.
A ver si ahí vemos mejor. El primer punto, digamos, yo voy a hablar como, tratar de hacer una división, para hacer una división más esquemática, ¿sí? Solo los efectos expositivos. Voy a hacer una división, en 3 divisiones voy a hablar, ¿sí? Como en 3 etapas. En primer lugar, voy a hablar de derechos sexuales, ¿sí? Después voy a hablar sobre derechos reproductivos y digamos, la tercera etapa de la que quiero hablar, y tengo una cuarta por si llego, y la tercera etapa de la que quiero hablar es sobre los derechos de las niñas y los derechos de las niñas, especialmente, o sea, pensar los derechos sexuales y reproductivos en las niñas en particular, y una cuarta etapa que, digamos, la estoy pensando recientemente, no tengo demasiado elaborado, pero sí me interesa pensarlo y presentarlo y hablar de este tema que tiene que ver con las masculinidades, ¿sí? Y el rol de los hombres o de los varones cuando nosotros hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Sí, yo diría, lo llamaría así, el rol de las masculinidades. Entonces, el primer punto, una definición, ¿qué son los derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos garantizan el control de las personas sobre su sexualidad. Los componentes de la sexualidad que deben protegerse son varios, por lo menos. Incluye la identidad sexual, la orientación sexual, la elección de una pareja, la ausencia de coerción en la actividad sexual. Por lo tanto, el derecho, cuando hablamos de derechos sexuales, hablamos de la obligación de proteger prácticas sexuales no heterosexuales, por ejemplo, y no procreativas, porque no es digamos, tenemos que sacarnos esa idea de que los derechos sexuales son lo mismo que los derechos reproductivos. Y son dos, por eso los dividimos, por eso hablamos de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Los derechos sexuales tienen que ver más que nada con la identidad sexual, la orientación sexual, la elección de la pareja, la ausencia de coerción para mantener actividad sexual, ¿sí? La Corte Interamericana, la Corte Interamericana en particular, que es lo que yo estudié, ha hecho distintos avances en materia de orientación sexual. ¿Sí? Ahora voy a empezar a dividir también por grupos. ¿Qué es la orientación sexual? Perdón, ¿no? ¿Qué es la orientación sexual? La Corte Interamericana desde hace varios años, diría yo, viene hablando de la orientación sexual, El primer caso donde la Corte Interamericana habla o trabaja el tema de la orientación sexual es el caso Atala Rifo versus Chile, que entiendo que lo conocen, digamos, pero rápidamente era una mujer chilena a la que le retiraron la tuición de sus hijas por ser lesbianas y por tener una pareja de su mismo sexo. Le retiraron la tuición de sus hijas menores y entonces esta persona demandó al Estado chileno ante el sistema interamericano y fue condenado el Estado chileno, ¿sí? Y este caso fue un caso sumamente relevante en la región, ¿sí? Estamos hablando del año 2012, ¿sí? Casi 13 años atrás, y fue un caso, yo diría, paradigmático a nivel regional, porque es la primera vez que el sistema interamericano hablaba de orientación sexual y hablaba de las obligaciones del Estado en materia de orientación sexual, El Estado chileno entonces fue condenado por la Corte Interamericana porque se constató que en el caso la mujer había sido discriminada por su orientación sexual, ¿sí? Por su orientación homosexual, y el Estado no pudo justificar, dijo la Corte, cuáles son las razones por las cuales le retiraron a esta mujer la tenencia de sus hijas, ¿sí? O la tuición o el cuidado de sus hijas. Y dice el retiro de la tuición a Caret Atala está basada en prejuicios y estereotipos sobre el vínculo de una madre lesbiana y sus hijos, ¿sí? Lo que decían es que las chicas se iban a contagiar, las chicas iban a ser lesbianas, esto en el ámbito interno en Chile, ¿sí? Y entonces la jueza Atala llevó el caso a la Corte Interamericana. Entonces, este caso fue el primero. ¿Y por qué fue importante? Primero diría yo por la época, ¿sí? Porque en ese momento, cuando la Corte Interamericana dictó el caso Atala, creo que había muy pocos países que habían reconocido, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Uno de ellos era Argentina, 2010, y creo que en algunas jurisdicciones en Colombia, algunas jurisdicciones en México, algo había en Brasil, pero era muy poco, ¿sí? Y digamos, el resto de los países estaba bastante reacio a reconocer la orientación sexual como una categoría de discriminación. Entonces, fue un caso que hizo historia en ese sentido. También la Corte Interamericana habla de que la orientación sexual es una categoría protegida.
¿Qué significa esto? Que los estados no pueden discriminar por la orientación sexual. No pueden negar derechos por la orientación sexual de las personas, ¿sí? Y en ese momento también esto era muy relevante. ¿Por qué? Porque si ustedes miran las categorías protegidas del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no habla de orientación sexual. Habla de sexo, habla de religión, habla de etnia, pero no habla de orientación sexual. Y la Corte Interamericana interpretó el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y dice, bueno, está también incluida la orientación sexual, ¿sí? Cuando hablamos de las categorías sospechosas, en el caso Atala, la Corte Interamericana incluye la orientación sexual como una categoría protegida. Y también otro punto que la Corte va a ir desarrollando poco a poco en, digamos, los diversos casos que va a ir dictando, tiene que ver con algo que es sumamente relevante, que afirma la Corte que la orientación sexual de las personas no se limita a la declaración de ser homosexual, sino no es, digamos, no es que yo simplemente diga, sí, yo soy homosexual, sino que la orientación sexual protege además las formas de expresión y las consecuencias que esta tiene para el proyecto de vida de las personas. ¿Qué significa? Que la orientación sexual, digamos que si yo soy lesbiana o si yo tengo una orientación sexual diversa al binarismo, perdón, no diversa al binarismo, sino ser homosexual, no significa simplemente que yo puedo decir soy homosexual, sino que yo puedo cruzar con mi pareja por la calle caminando, que yo puedo salir a un restaurante con mi pareja del mismo sexo, que yo me puedo dar la mano con mi pareja del mismo sexo. Implica también la manifestación de esa homosexualidad, ¿sí? Porque digamos, en muchos países la homosexualidad no está penalizada, pero digamos, limita esta expresión. Y lo que la Corte Interamericana dice claramente es esto, es importante no solo el reconocerse homosexual, el reconocerse lesbiana, gay, etcétera, sino también el poder expresarlo, ¿sí? Expresarlo con otras personas. Entonces, ese es como el primer caso y fue realmente para la región. Hay un texto ahí de Alberto Cudú muy importante que marca esto, lo importante que fue el caso Atala hace 13 años para hablar de orientación sexual, ¿sí? Y después, en el año 2016, ahí ustedes lo tienen, dictó 2 casos más, que son el caso Duque versus Colombia y el caso Flor Freire versus Ecuador. En estos 2 casos, en el primer caso, en el caso de Colombia, lo que se había limitado era a Ángel Duque el acceso a la pensión tras la muerte de su pareja del mismo sexo. Y en el segundo, en el caso Flor Freire, era un caso donde lo despidieron al señor Flor Freire por ser homosexual, lo despidieron del ejército de Ecuador por ser homosexual, ¿sí? Y en estos 2 casos, digamos, un poquito más adelante, que son casos de discriminación directa, ¿sí? Donde les negaron un derecho por la orientación sexual, la Corte Interamericana vuelve, digamos, a reforzar los estándares que había establecido en el caso Atala y básicamente establece que la orientación sexual es una categoría protegida, que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno puede reducir o restringir de alguna manera los derechos de las personas por su orientación sexual real o percibida, ¿sí? Y entonces, digamos, con estos 3 casos, la Corte estableció en el ámbito de América Latina, en el ámbito del sistema interamericano, un reconocimiento robusto respecto de lo que implica las obligaciones del Estado en materia de orientación sexual, ¿sí? Y a partir de esos años, diría yo, empezaron, digamos, más reconocimientos respecto de matrimonio igualitario en otros países, de registración de uniones civiles o uniones confidenciales, depende cómo se llamen. Digamos, hubo un movimiento en el ámbito regional de mayores avances en cada uno de los países, ¿sí? A raíz, digamos, de estos casos de la Corte, ¿sí? Y digamos, y esto, el reconocimiento de la orientación sexual como una categoría prohibida o una categoría protegida de discriminación, tiene un impacto en otros espacios, ¿sí? No simplemente estamos hablando de los derechos sexuales, ¿sí? Sino que esto también tiene un impacto en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito del derecho a la salud, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo,
eh, no se le permitía a las parejas del mismo sexo que tomen decisiones relacionadas a la salud de su pareja, ¿no? Imaginemos que uno de los dos miembros de la pareja se estaba muriendo y había que tomar una decisión respecto de cómo proceder. Digamos, o cuestiones vinculadas al derecho civil, ¿sí? Derecho hereditario, al derecho a autorizaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, ese derecho sexual, digamos, que está más vinculado con la categoría de orientación sexual y que está vinculado más bien a esto, digamos, a con quién puedo tener o con quién puedo mantener mi vínculo de intimidad, tiene un impacto también en otros derechos vinculados a esas relaciones personales que uno puede establecer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos que tratar también de hacer esos vínculos con estos otros derechos que aparecen relacionados. Y por último, diría yo que a mí me parece un caso sumamente relevante y creo que es una de las discusiones actuales que tenemos que tener en materia de derechos humanos en general, pero también en materia de derechos sexuales y reproductivos, tiene que ver con el rol de las empresas particulares en materia de reconocimiento de derechos. Y ahí aparece, muchos años después, diría yo, el caso Olivera Fuente versus Perú. Este caso es un caso donde una pareja del mismo sexo en Perú fueron a un café de un establecimiento comercial, ¿no? Creo que de un supermercado, y se agarraron de la mano, se hicieron alguna caricia y fueron excluidas del café por la orientación sexual. Y se pudo constatar, digamos, que una pareja heterosexual hizo los mismos gestos, los mismos movimientos y demás, y no fue excluida de ningún café. Entonces, esta pareja demandó al Estado, sí, demandó al Estado peruano por discriminación. Y lo interesante, digamos, la Corte vuelve a repetir todo lo que había dicho Natala, de que es una categoría protegida, todo lo que había dicho en Duque versus Colombia y en Flor Freire, pero además la Corte trabaja, y yo creo que este es un punto central, en el rol que tienen los particulares al momento de proteger derechos humanos, ¿sí? Porque en este caso no era el Estado el que excluía a las personas, ¿sí? Como en el caso de Duque o en el caso de Flor Freire, sino que en este caso era una empresa particular, ¿sí? Había sido un supermercado, un café que había excluido a estas personas. Y la Corte ahí establece el reconocimiento de que los particulares también tienen la obligación de garantizar este tipo de derechos, ¿sí? O por lo menos tienen la obligación de no discriminar. Y establece ciertos puntos, por ejemplo, que las empresas particulares deben tener políticas apropiadas para la protección de los derechos humanos, deben incorporar prácticas de buen gobierno que supongan acciones dirigidas a orientar la actividad empresarial hacia el cumplimiento de las normas y respeto de los derechos humanos, deben contar con procesos de diligencia debida para la identificación, prevención y corrección de violaciones de derechos humanos, y contar con procedimientos que permitan reparar las violaciones de derechos humanos en las que se incurra, ¿sí? Y esto es muy relevante porque hoy las discusiones que nosotros tenemos que dar no solo tienen que ver con el rol del Estado en materia de protección de los derechos humanos, sino también en el rol que tienen los particulares a la hora de esa defensa, ¿sí? Si nosotros vamos a seguir permitiendo que pasen estos casos como el de Flor Freire. Entonces, eso diría yo es como el eje o los argumentos centrales o los avances que ha habido en materia de reconocimiento de los derechos sexuales en lo que respecta a la orientación sexual. Después, esperen un minutito que paso de pantalla. Ahí está. Ahí está. Ay, Dios. Ahí está. El segundo de los, digamos, de los puntos que a mí me gustaría trabajar con ustedes, sí, Centro de Innovación. Hola, muy buenas tardes, maestra. Sí, fíjese que con respecto a la presentación se le aparece como entrecortada la pantalla. En este caso, no sé, ahí le aparece lo que es, como le indicaba la compañera, aparece como una copita. Sí, Para que pero es que si yo pongo la copita no puedo, Ah, no ok. puedo verlos a ustedes, ese es mi problema. Ok, Es como que no estoy sé. hablándome sola frente a la pantalla a mí misma.
Ah, ok. No sé, en este caso no se podría alejar un poquito lo que es el zoom, porque se lee como entrecortado la pantalla en este momento. Bien, entonces hagamos una cosa. Espera, espérenme. A ver, vamos a probar de nuevo. A ver si lo puedo hacer así. Esperen. Ah, toda la pantalla, no. Un segundo, ¿eh? No, es que no los puedo ver a ustedes, ese es el problema. Pero ustedes están viendo ahí, ¿no? ¿Ahora Sí, la ven entera? licenciada. ¿Ahora lo ven Ahorita, entera? ¿Lo ven sí, bien ahora? ahorita no nos aparece que está Ah, compartiendo pantalla, maestra. ok. Ay, Solo a Dios. usted la miramos. Ah, Ok, ok. Espérenme, tengan mi paciencia. Ahí. Ujú, ujú. Ahora sí, ¿no? ¿La ven en chiquitito? Y ahora entiendo que lo tienen que estar viendo grande. ahí donde le aparece su maestra, creo que tendría que alejarlo un poquito, porque le aparece como identidad ajena, pero como entrecortado Ah, el ok. tema. Porque yo lo veo súper bien. Ustedes Ah, digan, avísenme. quizás un poquito más acércalo, ¿Ahí? un poquito más. ¿Ahí? Ahí ya se ve bien, maestra. ¿Sí? Ok. Sí, ahorita está perfecto. Gracias, Ok, maestra. no, por favor, perdonen ustedes que... Ahí. Después les puedo compartir la presentación, se las puedo mandar si quieren al grupo de WhatsApp que tienen, que no tengo problema. Gracias por el aviso. Digo, y si tienen alguna duda, pregunta, intervención, me pueden interrumpir. El segundo punto que a mí me gustaría como tratar dentro de derechos sexuales tiene que ver con la idea con identidad de género, ¿sí? Que es otro, digamos, como un subtema dentro de derechos sexuales, ¿sí? Eh, Perdón, algo que no... eh, digamos, ¿qué ha dicho la Corte en materia de identidad de género? ¿Cómo se ha avanzado en materia de identidad de género? Acá un poquito más retrasados, diría yo, hablar de identidad de género, pero la Corte, digamos, se expresó respecto de esto. Y lo que ha dicho la Corte, digamos, en una opinión consultiva que fue pedida por Costa Rica sobre identidad de género, igualdad y no discriminación con respecto a la pareja del mismo sexo, la opinión consultiva 24 del año 2017, es una opinión consultiva sumamente valiosa, digamos, una interpretación que hizo la Corte sumamente valiosa. En primer lugar, porque en esta opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que habla es que la identidad de género es una experiencia interna e individual de cada una de las personas, pero aún así, digamos, digamos, es reconocido como una experiencia interna e individual de las personas, pero que tiene necesidad de ser expresada, ¿sí? En el lenguaje, en la vestimenta, en la gestualidad, en lo que ustedes quieran. Sí, repitiendo un poco esa idea de orientación sexual que estableció en el caso Atala, de que, bueno, no alcanza con que yo diga soy lesbiana, sino que además permite la orientación sexual, que yo salga con mi pareja del mismo sexo, que yo me dé la mano. Lo mismo reitera respecto de la identidad de género, ¿sí? Que muchas veces la identidad de género, digamos, no coincide con el sexo asignado al nacer, pero aún así esto tiene que ser respetado no solo en el fuero interno de la persona, sino también en el fuero externo. Esto es que la persona sea reconocida como tal y pueda, digamos, mostrarse como se autopercibe, ¿sí? En segundo lugar, que la identidad de género, vuelve a repetir, y la expresión de género, habla de los dos términos, son categorías prohibidas. Es decir, que los estados ni los particulares van a poder discriminar por la identidad de género. Repitiendo, digamos, lo mismo en materia de que había establecido en materia de orientación sexual. Y también, digamos, incluye, digamos, habla la Corte Interamericana que la identidad de género está unida fuertemente con el desarrollo de la autonomía personal la autonomía de las personas. ¿Qué significa esto? Que, por un lado, que la persona se puede manifestar como tal, pero tiene que ser reconocida como se autopercibe,
¿sí? No alcanza solo con que puedan manifestarse y aceptemos o toleremos esa manifestación, sino también que tenemos que reconocerla como esa persona se autopercibe, ¿sí? Y acá, este es un punto sumamente relevante en materia de identidad de género, porque lo que implica es que los estados tienen que avanzar en normas vinculadas al reconocimiento de identidades diversas, por ejemplo, personas trans, por ejemplo, o otros tipos de identidades, y los estados estarían obligados los estados y los particulares a reconocerlo, ¿sí? Por ejemplo, esto es central, digamos, implica, por ejemplo, la aceptación del cambio de nombre, la aceptación del cambio de imagen, la aceptación del cambio en los registros públicos, la aceptación del cambio en los documentos de identidad que deben ser iguales digamos, a la identidad con la que la persona se autopercibe, ¿sí? Entonces, los estados están obligados a, y acá voy a leer, reconocer, regular y establecer procedimientos adecuados para el cambio registral, que esto aún en algunos países no existe, digamos, y es negado a las personas de identidad de género diversa o distinta. Asegurar procedimientos que se basen en el consentimiento libre e informado, sin exigir certificados médicos, ni psicológicos, ni cirugías, ni tratamientos hormonales. Creo que es otro punto central para hablar de identidad de género. No requiere comprobar que se hizo una cirugía, ni que están en un tratamiento hormonal, ni exigir ningún tipo de certificado médico. Esto también es relevante, porque en muchos países existían este tipo de habilitaciones, digamos, de cambio de identidad, pero que sin embargo tenían ciertos requisitos sumamente violatorios y sumamente invasivos respecto de la autonomía, incluso la integridad física de las personas. Bueno, la Corte Interamericana lo que dijo en la opinión consultiva es no, digamos, la identidad de género tiene que ser la que la persona autoperciba y no se le puede exigir más, digamos, que lo que la persona autopercibe y cómo se autopercibe. Y garantizar que estos procedimientos sean accesibles, confidenciales, universales y en lo posible gratuitos, ¿sí? Que el Estado no debería cobrar nada por acceder a este tipo de cambios, por ejemplo, registrales, ¿sí? También estableció en esta, estableció la obligación de los estados de asegurar el acceso a todas las instituciones legales existentes para proteger los derechos de las familias formadas para las parejas del mismo sexo, digamos, acá están hablando más de orientación sexual, y que deben, digamos, empezar a reconocerse las familias entre personas del mismo sexo de materia paulatina en cada uno de los estados, ¿sí? Y, por ejemplo, y esto permitió esta sentencia o esta opinión consultiva avanzar, por ejemplo, en Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, se avanzaron y se aprobaron leyes en materia de identidad de género, ¿sí? Por ejemplo. Ahí está lo de los procedimientos para cambio registral sin necesidad de requisitos médicos. Este era algo digamos, que desde la comunidad era muy solicitado porque en muchos países existía este permiso, pero requería, de nuevo, exámenes médicos y digamos, el exigir el ingreso al sistema de salud para lograr un cambio registral es una barrera enorme, ¿sí? Quizá muchos de nosotros nos cuesta verla, pero la persona, digamos, ya era, desde el vamos, es violatorio porque las personas ingresan al hospital y son registradas con la identidad, no con la identidad que se autoperciben, sino con la identidad que tienen en la cédula o en el registro. Entonces, digamos, es muy difícil para una persona de distinta, de identidad de género diversa que, digamos, que sea accesible para esta persona acceder al sistema de salud. Entonces, cuando uno le pide, por ejemplo, un procedimiento médico, más allá de ser invasivo, implica desde el vamos, digamos, del mero pedido de acceso, una violación, porque la persona no quiere ir al sistema de salud, no quiere porque no se siente conforme en cómo en ese sistema es tratada generalmente, ¿sí? Entonces, esta opinión consultiva, la 2417, pedida por Costa Rica, es una opinión consultiva muy valiosa en materia de identidad de género. Y fue la primera vez, digamos, que la Corte habló de identidad de género. Y posteriormente, en el año 2021, y este es un caso bien interesante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos vuelve a tratar el tema de identidad de género. Y
trabaja en un caso que es el caso Vicky Hernández versus Honduras. Este caso, lo cuento así rápidamente, es un caso donde se comprobó que diversas autoridades estatales habían participado en el asesinato, en el asesinato de una activista trans. Vicky Hernández era una activista trans. Y entonces el caso llega a la Corte Interamericana porque no se logró ninguna sanción, etcétera, etcétera. El caso llega a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana concluyó que el Estado era responsable por la violación de Vicky Hernández porque se probó, digamos, la participación de agentes estatales en los hechos. Pero este caso es relevante no solo, digamos, por los hechos del caso, sino también porque es la primera condena a nivel internacional donde se condena a un Estado por el asesinato de una persona trans, aplicando un tratado sobre derechos de las mujeres. Lo que la Corte Interamericana dijo es que existió en el caso una violación de la Convención Belém do Pará. Y argumenta la Corte que Vicky Hernández fue asesinada debido a su identidad y a su expresión de género. Y era una persona trans, y aplica Belém do Pará, ¿sí? No sé si conocen, si hablaron un poco sobre los estándares de Belém do Pará, pero Belém do Pará es una convención que nace en el marco del sistema interamericano para proteger a las mujeres víctimas, o sea, para proteger o para erradicar la violencia respecto de las mujeres. Y entonces implicó, digamos, este caso, la aplicación de la Convención Belém do Pará, ¿sí? Y lo que se dice, digamos, en el caso, voy a leer un apartado, es que la violencia que sufrió Vicky Hernández se basa en un sistema de dominación patriarcal profundamente arraigado en estereotipos de género y constituye una manifestación de las históricamente desiguales relaciones de poder entre mujeres y hombres. La violencia contra personas por razón de su identidad o expresión de género, específicamente contra una mujer trans, también se basa en el género como construcción social de las identidades, atributo, roles que la sociedad asigna a mujeres y varones. Y este caso, digamos, es bien interesante por un lado porque condenan al Estado por la violación por la violación de diversos derechos respecto de Vicky Hernández, pero también es un caso que fue sumamente comentado y que es, digamos, completamente vigente, diría yo, porque implica discutir digamos, sobre la aplicación de un tratado que está destinado a proteger los derechos de las mujeres a una persona trans, a una mujer trans. Y ahí se abren las aguas, digamos. Este es un punto, yo diría, si hay una discusión que actualmente deberían tener los feminismos o que deberíamos tener en la región, tiene que ver un poco con esto, ¿sí? Las normas para proteger derechos de las mujeres, como Convención Belém do Pará, ¿es aplicable también a un caso como el de Vicky Hernández, que era una mujer trans? Digamos, la mayoría de la Corte Interamericana entendió que sí por ese párrafo que yo acabo de leer, porque dice lo que asesinó a Vicky Hernández son los patrones socioculturales que se imponen a varones y mujeres. No importa que sea una mujer trans o que sea trans, sino que es la cuestión de género. Pero sin embargo, la jueza Odio Benito, que es, entiendo que en ese momento era la única mujer en la Corte Interamericana, sostuvo que no, ¿sí? Que en este caso había que condenar al Estado hondureño digamos, por la violación de diversos derechos de Vicky Hernández, pero no se podía aplicar la Convención Belém do Pará. ¿Por qué? Porque la Convención, o sea, no se podía hablar que aquí existió una violación de los derechos por ser mujer. Lo que dice Odio Benito es, acá tenemos que hablar de violación de los derechos por ser trans. Y entonces la cuestión tiene que ver con, bueno, tenemos que aplicar la protección de los derechos de las mujeres a mujeres trans, o deberíamos quedarnos digamos, en el foco, en el ser trans y no solo en el ser mujer. ¿Sí? Y ahí está la discusión abierta, digamos, entonces, algunos lo que dicen es, no, por un lado, está bien, digamos, lo que resolvió la Corte, pero hay un texto bien interesante de Micaela Alterio, porque implica un quiebre en el reconocimiento binario que venimos llevando en materia de género, hombres, mujeres, y en cambio acá empieza a hablar de género con esta idea de
de romper con la cuestión del binarismo, ¿sí? Y lo que necesitamos a esta altura, digamos, es empezar a aplicar los derechos de manera evolutiva, no pensando que las mujeres son bajo las mismas características que hace 20 años. Entonces, ahí está abierta una discusión respecto de el caso de Vicky Hernández, ¿sí? O el caso de la discusión en materia de si ciertas normativas pensadas para las mujeres específicamente tienen que aplicarse también a las mujeres trans, ¿sí? Entonces, y también, no lo puse acá, perdón, me olvidé, pero en otra opinión consultiva, la Corte Interamericana, que es una opinión consultiva vinculada a personas privadas de la libertad, digamos que no tiene mucho que ver con el tema que nosotros estamos trabajando, pero también la Corte empieza a hablar de esta necesidad de, digamos, la Corte trabajó en esa opinión consultiva estándares valiosos en materia de salud y derechos sexuales y de derechos sexuales de las personas LGBT. Y lo primero, por ejemplo, que dice es que la necesidad de superar el paradigma binario en las prisiones. Creo que este es un punto importante, digamos, si nosotros empezamos a meternos en, bueno, cuál es el impacto, bueno, por ejemplo, qué pasa con las personas de identidad de género diversa en las prisiones, ¿sí? Y ahí en la opinión consultiva la Corte Interamericana habla o busca regular un poco estos estándares, ¿sí? La necesidad de respetar la identidad de género de las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles, la obligación del Estado de considerar la detenida sobre el lugar en donde quiere cumplir la condena, también creo que es otro punto importante, ¿sí? Brindando opciones individualizadas. Y también la Corte habla un poco en esa opinión consultiva respecto de las atenciones médicas a las personas que se encuentran detenidas y que son personas de identidad de género no binario, para llamarlo de alguna manera, y la necesidad que tienen, en su caso, de acceder a tratamientos médicos. ¿Sí? Lo que la Corte Interamericana reconoce en la opinión consultiva es que los estados estarían obligados, por ejemplo, a otorgarle a las personas trans en prisión acceso y continuidad a los tratamientos médicos que requieran, por ejemplo, vinculados a tratamientos hormonales, ¿sí? Que deberían poder garantizarse. O, por ejemplo, operaciones de intervenciones quirúrgicas, de reasignación de sexo en caso de que lo requieran, etc. Entonces, yo diría, ¿cuáles son los desafíos en materia de derechos sexuales, particularmente? Perdón que no tengo diapositiva con eso, pero digamos, vimos como los avances, ¿sí? Como la Corte empezó desde el caso Atala, que era un caso típico de una familia, etcétera, a hablar de identidad de género y obligaciones en materia del Estado en materia de identidad de género, ¿sí? Empezamos como de un problema normativo a hablar un poco más respecto de desigualdad estructural. Diversos puntos, diría yo, quedan abiertos, ¿sí? Voy a mencionar solo algunos. En primer lugar, la cuestión del trabajo sexual. ¿Sí? Trabajo sexual barra prostitución. Léanlo ahí como cada uno se sienta más cómodo o cada uno se sienta más cómodo. Creo que hay un gran desafío en materia a nivel regional de discutir la cuestión del trabajo sexual barra prostitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quienes mayormente ejercen el trabajo sexual o ejercen la prostitución son mujeres y son personas LGBTIQ+. Entonces, creo que hay un desafío en entender, digamos, cómo vamos a entender la cuestión del trabajo sexual. En la opinión consultiva 2721, que es sobre libertad sindical, la Corte habla de trabajadoras sexuales. No sé si saben, pero hay toda una discusión sobre si el trabajo sexual, si la prostitución es trabajo sexual o no. Digamos, si debería estar regulada, debería estar reglamentada o debería estar prohibida. ¿Sí? Estas son como las dos discusiones que existen. Y la Corte Interamericana, en esta opinión consultiva 2721, habla de trabajadoras sexuales. ¿Sí? Y yo creo que eso ya es un indicio respecto de, bueno, cuál es la posición que va a tomar la Corte. Pero, sin embargo, solo lo menciona, dice, no hace ningún tipo de avance respecto de qué implica hablar de trabajadoras sexuales. ¿Sí? Simplemente las nombra de esa manera. Creo que otro desafío que tenemos en materia de derechos sexuales tiene que ver con el reconocimiento del tercer sexo, digamos, más allá del reconocimiento de la identidad de género autopercibida, sino también, por ejemplo, de la necesidad de desestructurar categorías legales binarias, ¿sí? Hombre-mujer, sino que quizá deberíamos incluir otras como un tercer sexo. Otro punto que creo que hay de desafío interesante en la región tiene que ver con el
acceso a tecnologías de reproducción. La Corte habló, digamos, de las tecnologías de reproducción, como por ejemplo la fertilización asistida en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, pero creo que hay todo un desafío en materia de técnicas de reproducción vinculado a, por ejemplo, alquiler de vientre o subrogación, maternidad subrogada, depende cómo lo quieran llamar, pero creo que hay toda una línea para discutir más modernamente vinculado a derechos sexuales y reproductivos, donde creo que tenemos que profundizar un poquito sobre qué vamos a entender por tecnologías de reproducción, digamos, si las vamos a aceptar, si no las vamos a aceptar, en qué casos, bajo qué lineamientos. Otro punto creo que me parece importante tiene que ver con las infancias o las niñeces y el consentimiento informado. Creo que también ahí la Corte, digamos, todos los casos que yo mencioné son casos vinculados a personas adultas. Pero ¿qué pasa en materia de niñeces? ¿Sí? Yo creo que ahí hay otro punto importante para trabajar, si requieren el consentimiento parental, si no lo requieren, qué implica, digamos, vincular la autonomía progresiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con con el consentimiento informado o, digamos, con el acceso a tratamientos médicos cuando son niños, por ejemplo, niños que quieran acceder a tratamientos hormonales o niños que quieran, no sé, modificarse su identidad, su orientación sexual, su identidad de género, por ejemplo. ¿Sí? Otro punto que creo que es importante, digamos, que tiene que ver con los derechos sexuales, tiene que ver con establecer estándares claros en materia de acceso a la salud en casos de personas con VIH. La Corte ha hablado digamos, del VIH, ha tenido casos sobre acceso a la salud, pero sin embargo no ha desarrollado lineamientos claros sobre el derecho a la sexualidad y las personas que viven con VIH. Sí, creo que ahí hay un desafío también en materia de qué casos llegan a la Corte, qué casos podríamos litigar, qué casos son relevantes para seguir discutiendo. Y el último punto tiene que ver con las personas con discapacidad. Y digamos, el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad, ¿sí? ¿Qué implica el consentimiento informado? ¿Qué implica el acceso a tratamientos? ¿Qué implica, también vinculado con lo que sigue, digamos, con los derechos reproductivos respecto de las personas con discapacidad, ¿sí? Ahí hacemos agua, digamos, ahí no tenemos muchos estándares, incluso en el sistema universal, digamos, estos son desafíos no solo a nivel regional, sino también a nivel del sistema universal. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o pregunta hasta el momento. Bien, no. Entonces sigo un poquitito. Digamos, ahora mi idea es avanzar con otra parte que tiene que ver con los derechos reproductivos. ¿Sí? Los derechos reproductivos implican el reconocimiento del derecho básico a decidir si tener hijos, cuántos hijos, con qué intervalo, cómo hacerlo, digamos, cómo tener los hijos, contar con información al momento del nacimiento, tomar decisiones libres respecto de la reproducción, ¿sí? Sin discriminación, sin coerción, sin violencia. Entonces, este es un derecho que está fuertemente, diría yo, ligado a las mujeres, los derechos reproductivos, pero también impactan en otros grupos, por ejemplo, los varones, las personas trans. ¿Por qué? Porque, digamos, de nuevo, la maternidad o los derechos reproductivos están fuertemente asociados por la mujer, pero también los varones tienen derechos reproductivos, las personas trans tienen derecho reproductivo. Entonces creo que ahí hay un desafío, digamos, desarrollar estándares respecto de los derechos reproductivos de los varones, derechos reproductivos de las personas trans, pero han sido desarrollados más fuertemente en el sistema interamericano respecto de las mujeres. ¿Cuáles han sido los temas, digamos, que han llegado a la Corte Interamericana y que se han encontrado más en boga? Yo diría, el comienzo de la vida humana, que es una discusión central que tenemos y que hemos tenido en todos los estados en materia de acceso al aborto, ¿sí? Está ligado con ese punto. El rol de las tecnologías reproductivas, que era un poco lo que decía antes. El consentimiento informado para acceder a ciertas prácticas, ahora voy a contar más de qué se trata. Los estereotipos de género al momento del parto.
la criminalización de las emergencias obstétricas y la prohibición de la violencia obstétrica. Esos han sido los casos que han llegado más fuertemente a la Corte Interamericana. ¿Cuáles han sido los casos claves? El primero, yo diría Artavia Murillo versus Costa Rica, que tiene que ver con el acceso a técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? En Costa Rica se prohibió el acceso a la fertilización in vitro, a la fecundación in vitro, porque se alegaba que esto era violatorio del derecho a la vida de los embriones. Y la Corte Interamericana en esto fue muy claro, y este ha sido el argumento que se ha usado en muchos de los estados de la región a la hora de discutir temas como aborto. ¿Sí? Digamos, uno va a discutir aborto y tiene que tener al lado a Artavia Murillo, no puede pasar sin Artavia Murillo. ¿Por qué? Porque la Corte en Artavia Murillo reconoció que la vida o el derecho a la persona que está reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos no es absoluta, ¿sí? No puede interpretarse en términos absolutos, sino que la protección de la vida es gradual y creciente y pueden admitirse excepciones. Entonces, este punto ha sido central, ¿sí? Porque el primer argumento es, no, la vida, bueno, la Corte en este caso argumenta que esa protección del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es gradual y creciente. Por eso, por ejemplo, se admite el aborto en las primeras semanas de embarazo en general, pero no en las últimas. ¿Por qué? Porque ahí sí hay una protección un poco más robusta. También en este caso fue importante el tema, no solo por la definición del concepto de vida o del comienzo de la vida o del comienzo de la protección de la vida, sino también porque la Corte habla del impacto que tiene la falta de acceso de técnicas de reproducción asistida para siempre ciertos sectores de la población. Y entonces ahí habla del impacto discriminatorio que tienen este tipo de políticas. Ok, nosotros le prohibimos la fertilización asistida a todas las personas que vivan en Costa Rica. Pero sin embargo, dice la Corte, esto tiene un impacto, primero, un impacto diferenciado en las parejas pobres, ¿sí? Porque cualquier otra persona con dinero se va fuera del país, se hace el tratamiento de fertilización asistida, vuelve al país, no hay ningún problema. Ese es el primer reconocimiento, el primer como hito discriminatorio que encuentra la Corte. Hay una discriminación económica, ¿sí? Quien tiene dinero puede ir a hacerse la reproducción asistida afuera. Y el segundo reconocimiento de discriminación que encuentra la Corte es el impacto que esto tiene en las mujeres. ¿Por qué? Dice la Corte, porque históricamente la obligatoriedad de la maternidad o la maternidad es una obligación que tienen las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, digo, la Corte Interamericana lo pone muy lindo, ahora no me van a salir las mismas palabras a mí, pero el ejemplo es, en general se le pregunta a la mujer, ¿cuándo vas a tener un hijo? ¿Cuándo vas a quedar embarazada? Uy, ¿no estás embarazada? ¿Por qué no quedaste embarazada? Siempre la carga, digamos, del embarazo, de la reproducción, es algo que les pasa a las mujeres, digamos. Entonces la Corte dice, como esa expectativa social, de alguna manera, tiene un impacto diferenciado en las mujeres. Entonces, esta prohibición absoluta de las técnicas de reproducción asistida tiene un impacto diferenciado en las mujeres. Y entonces la Corte estableció que, digamos, había una obligación de garantizar las técnicas de reproducción humana asistida, incluso en los sistemas públicos de salud. ¿Por qué? Porque era una forma de garantizar el acceso a la salud de las personas, ¿sí? Ahí se habla de derechos reproductivos vinculados a acceso a la salud. El otro de los casos, que es un caso bien, bien interesante, y a mí me gusta mucho, que es el caso IB versus Bolivia. Es un caso donde una mujer que era peruana, pero que estaba refugiada política en Bolivia, que ya había tenido una hija, pero ahora con su nueva pareja quedó embarazada nuevamente y recibió controles médicos, etcétera, etcétera. Pero cuando fue a tener a su hija, llegó, digamos, de urgencia o una relativa urgencia, digamos, no fue algo sumamente planificado. Cuando fue a tener a su hija, tuvo a su hija por cesárea. Cuando se despierta de la cesárea, el médico le informó que le había ligado las trompas, ¿sí? Y la mujer manifestó que ella no había dado su consentimiento y el médico le dijo, no importa, o sea, ligamos las trompas, y el argumento del médico era que, bueno, la persona después
posiblemente tuviera alguna afección en su salud, porque ya había tenido una hija, ahora tenía otra y demás. Digamos, lo que existía atrás del médico era un prejuicio respecto de las mujeres bolivianas que tienen muchos hijos, ¿sí? Y tienen muchos hijos en el sistema público, perdón, las mujeres peruanas que tienen muchos hijos en el sistema público boliviano, ¿sí? Ese era el estereotipo que estaba atrás del médico. Y la mujer, digamos, lo que decía es, yo no di mi consentimiento para que me liguen las trompas. También después dijeron, no, pero le pedimos el consentimiento a su marido, y también la mujer dijo, bueno, pero yo no di mi consentimiento, ¿sí? Y la Corte aquí desarrolla estándares bien relevantes en materia en diversas materias. En primer lugar, respecto del consentimiento informado, ¿sí? Y esto se vincula también con muchos de los desarrollos que viene haciendo el Comité de la CEDAW en materia de consentimiento informado. Dice que el consentimiento informado no es solo un procedimiento médico-administrativo, sino que es un derecho fundamental derivado de la autonomía de las personas. Toda persona tiene derecho a decidir sobre procedimientos médicos que afecten su cuerpo, salud y proyecto de vida. Y esto implica información suficiente, clara, oportuna y comprensible, ausencia de coerción o presión, posibilidad real de aceptar o rechazar el procedimiento. ¿Qué significa esto? Que no alcanza con que el médico le haya dicho mientras la mujer estaba media sedada por la anestesia que le habían puesto para la cesárea, o que estaba, digamos, en un estado de parto, ¿sí? En un estado con todo lo que pasa, digamos, en un estado de parto, no alcanza con que el médico le diga, firme aquí, ¿sí? Eso no es consentimiento informado. El consentimiento informado implica el cumplimiento de cada uno de estos requisitos. Información suficiente, clara, oportuna, comprensible, ausencia de coerción y posibilidad real de aceptar o rechazar. ¿Sí? Imagínense a una mujer que está abierta en su panza porque está en medio de una cesárea, que le preguntan, le ligamos las trompas, y yo qué sé qué es lo que tengo que responder, ¿sí? Incluso uno podría pensar hasta que yo le digo, médico, decida usted, porque yo no sé qué es lo que debo responder. ¿Sí? Entonces la Corte elabora estos principios en materia de consentimiento que no son solo vinculados a los derechos reproductivos, ¿sí? Uno podría trasladar esta idea de consentimiento informado a otros aspectos del acceso a la salud, ¿sí? También la Corte habla de estereotipos de género, digamos, en todo el desarrollo que viene haciendo la Corte en materia de estereotipos de género. En el caso IB los estereotipos son muy claros, ¿sí? Porque se trataba de una mujer peruana, refugiada política, que ya tenía hijos, y entonces el médico tomó la decisión por sí solo, ¿sí? El estereotipo era muy claro, y la Corte lo que dice, bueno, tiene que haber, digamos, capacitaciones no solo para los funcionarios judiciales, sino también para los médicos, para que cuando trabajemos derechos reproductivos no tomen este tipo de decisiones por sí mismos, sino que escuchen la voluntad del paciente con el consentimiento informado. Pero quien tiene la última decisión siempre es el paciente. Digamos, quien puede poner en riesgo su vida es el paciente. Nunca podrá tomar la decisión un médico. Y entonces la Corte le ordenó al Estado boliviano adoptar distintas medidas. Por ejemplo, capacitaciones médicas en materia de derechos humanos. Esto es algo que viene desarrollándose en distintos espacios, también en el ámbito internacional, la obligación de desarrollar capacitaciones médicas. La necesidad de establecer protocolos respecto de qué implica el consentimiento informado y, digamos, ordenó también reparaciones para las víctimas, ¿sí? Entonces, este es un caso importante en materia de derechos reproductivos, porque el eje central, digamos, en materia de derechos reproductivos es la autonomía de la mujer. Es que la mujer autónomamente decida bajo esta idea de recibir la información suficiente sobre qué son los derechos sexuales y sobre qué son los derechos reproductivos y los riesgos que esa mujer corre. Ahora voy a dejar de compartir un minuto y voy a ver si ustedes me avisan si escuchan o no escuchan. Esperen que les quiero compartir un pequeño video. Oh, no sé si ahí están viendo la pantalla. Y les voy a pedir que me avisen si escuchan, por favor. Ay, perdón, que estaba... No podía leer ni escribir. Manuel. Perdón, ¿se escucha? ¿Se escuchó? Sí, sí, Perfecto. se escucha. Ahí les pido un ratito para que lo escuchen. Bueno, ustedes lo deben conocer, imagino, el caso Manuela, pero veamos los hechos.
vivía en condiciones de pobreza junto a su madre, su padre y sus 2 hijos. Manuela era una mujer que vivía en una zona rural de El Salvador. No podía leer ni escribir y vivía en condiciones de pobreza junto a su madre, su padre y sus 2 hijos. De repente empezó a sentir constantes dolores debido a unas masas que tenía en su cuello. A pesar de eso, en el hospital no la atendieron de forma debida, solo le dieron analgésicos. Manuela tenía un cáncer linfático que no fue diagnosticado. Sin saber sobre el cáncer que padecía, Manuela quedó en embarazo. Fue en ese contexto, en febrero de 2008, que empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal y se dirigió a la letrina que se encontraba a varios metros de su casa. Manuela no era consciente de que estaba afrontando un parto intempestivo. Estando en la letrina se desmayó y perdió al hijo que estaba esperando. Mientras estaba inconsciente, su familia buscó auxilio y la llevó hasta el hospital más cercano, ubicado aproximadamente a 2 horas de distancia. Al llegar al hospital, Manuela no recibió la atención urgente que necesitaba, sino que fue indebidamente denunciada al presumir que había cometido el supuesto delito de aborto. El personal de salud asumió que ella escondía una supuesta infidelidad y faltó a su deber de guardar secreto profesional. Manuela fue sometida a un interrogatorio. La policía la detuvo de manera arbitraria, atándola con esposas a la camilla y la interrogó sin la presencia de un abogado. Luego de un juicio cargado de irregularidades, prejuicios y estereotipos, Manuela terminó condenada por un delito que no cometió. Le dieron 30 años por homicidio agravado. Las autoridades manipularon pruebas. Por ejemplo, su padre, que no podía leer ni escribir, terminó poniendo su huella en un documento en el que inculpaba a Manuela. Manuela murió en el 2010 privada. Bien, entiendo que ya lo conocían al caso, ¿no? Y ahí voy a seguir compartiendo. Ahí está. Bien, o sea, el caso de Manuela también es otro de los casos relevantes en materia de estándares en derechos reproductivos en el ámbito regional. Se trata claramente de un caso de violencia obstétrica. Lo interesante del caso de Manuela no es solamente, digamos, los hechos del caso en sí, sino que es relevante porque creo, y a mí me gusta mucho el videíto, por eso siempre lo paso, no es un caso aislado, ¿sí? El caso de Manuela es un caso que sucede muy comúnmente. Yo diría es un caso testigo de muchos otros casos que pasan en la región, ¿sí? Hablar de emergencia obstétrica, aún en muchos países donde el aborto está legalizado en ciertos supuestos o está legalizado en forma completa, las emergencias obstétricas siguen siendo criminalizadas y aún hoy tenemos mujeres presas o mujeres detenidas por casos de violencia obstétrica, ¿sí? Y entonces en este caso es bien interesante porque la Corte no habló de un derecho al aborto, ¿sí? No habló de la obligación que tienen los estados de reconocer el aborto en algún momento del embarazo, ¿sí? Eso, digamos, podría ser como la falencia del caso, ¿sí? Otro caso más reciente, que es el caso Beatriz, es un caso similar, ¿sí? Y de nuevo, la Corte aún no ha desarrollado estándares en materia de hablar del derecho al aborto, digamos, un aborto ampliado, ¿sí? Un aborto no tan limitado como existe en algunos países, pero sin embargo, digamos, ahí la Corte todavía no se ha metido, ¿sí? Uno podría pensar por diversas razones, presiones de los estados y demás. Algunos estados de la región han avanzado en el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo, de la interrupción del embarazo por causales, por ejemplo, en el caso de Chile, digamos, hay un avance un poquito mayor. Creo que El Salvador sigue siendo como el país con mayores limitaciones, como limitaciones más robustas en materia de acceso a la interrupción del embarazo y de penalización de mujeres por violencias obstétricas, ¿sí? Entonces la Corte ahí habla desarrolla muchos estándares, no desarrolla digamos, vinculado al acceso al aborto, pero habla de la criminalización basada en estereotipos de género, en estereotipos de pobreza también, vinculados a la negación al acceso a la salud, habla de la interseccionalidad, digamos, porque era una mujer pobre,
una mujer en contextos de ruralidad, etcétera, etcétera, pero hasta ahí es donde desarrolla la Corte, ¿sí? Todos esperábamos que ante un nuevo caso, que era el caso Beatriz, que ya lo resolvió también la Corte se explayara en materia de derecho al aborto, pero no lo hizo, ¿sí? Ahí, digamos, esta es como la parte floja o el punto que queda para resolver. Y el último caso, perdón, a ver si lo tengo acá, a ver dónde lo tengo, el último caso de esta etapa. Bien, es este tema que tiene que ver con violencia obstétrica, digamos, dentro de los derechos sexuales y reproductivos, digamos, entonces hablamos de el acceso a técnicas de reproducción humana asistida, el acceso al consentimiento informado, el acceso a las emergencias obstétricas, la regulación de las emergencias obstétricas, y por último, la cuestión de la violencia obstétrica, que la Corte Interamericana se refirió a la violencia obstétrica en dos oportunidades, en el caso Brites Arce versus Argentina y en la opinión consultiva 29 del año 22. Y la Corte definió la violencia obstétrica como una forma de violencia basada en género que ocurre en el ámbito de la atención sanitaria y especialmente durante el embarazo, el parto y el posparto. Esto creo que es un punto fundamental. La violencia obstétrica no es solamente aquella que ocurre al momento del parto, que es como muchas veces se ha interpretado, sino también que ocurre durante el embarazo y durante el posparto, ¿sí? Hay una ampliación del concepto de qué se entiende por violencia obstétrica. Incluye, por ejemplo, la negación de información o de realizar consentimientos informados. La infantilización del paciente, ¿sí? Bueno, pobrecita, que está en estado de embarazo, está mal, no entiende nada, etc. La medicalización excesiva sin ningún tipo de justificación, ¿sí? Es como, no, me duele acá, tómate esto, ¿sí? Algo que en medicina está bastante avanzado. Prácticas invasivas o innecesarias, por ejemplo, cesáreas, ¿sí? Que hay un alto porcentaje de niños, especialmente en las clínicas privadas, que están naciendo por cesárea y no por otro tipo de, por partos, otro parto. El trato humillante, discriminatorio y despersonalizado. ¿Sí? Entonces, el concepto que da la Corte en materia de violencia obstétrica es un concepto bien amplio, diría yo. ¿Sí? Primero por todo lo que incluye, ¿sí? Que es un concepto amplio en términos temporales, pero también el concepto en sí mismo no es la violencia que la mujer recibe al momento de estar pariendo, sino en todo este conglomerado y incluye dentro muchos supuestos, ¿sí? Y la Corte habla, digamos, de que la violencia obstétrica viola la autonomía y la dignidad de las mujeres. Se trataba de una mujer, creo que se le había muerto su hija y el Estado no le permitió ni siquiera despedirse ni ver a su bebé, y eso se entendió como violencia obstétrica, ¿sí? Que viola, digamos, diversos derechos, principalmente la integridad personal y la dignidad y la autonomía. Y posteriormente, en la opinión 29 del año 22, que es la vinculada, digamos, a los derechos de las personas detenidas, la Corte Interamericana vuelve a hablar sobre violencia obstétrica o violencia obstétrica, en especial en la que se da en el ámbito carcelario, ¿sí? Y dice que todas las personas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, incluso, digamos, estando en esta situación de encierro o encarcelamiento, ¿sí? Entonces, eso diría son los principales estándares que la Corte Interamericana ha desarrollado en materia de violencia de género, en materia de derechos reproductivos, ¿sí? Vinculados a técnicas de reproducción, autonomía, consentimiento informado y emergencia obstétrica y violencia obstétrica, ¿sí? En estas líneas donde la Corte ha hablado fuertemente, ¿sí? Entonces, como una primera, yo tenía 3 partes, la primera quería hablar sobre derechos sexuales, la segunda sobre derechos reproductivos, y en mi tercer parte, digamos, de mi trabajo, estoy viendo si me faltó algo para decirlo. En la tercera parte de la presentación, quería hablar sobre bien, los derechos de las niñas, ¿sí? ¿Por qué hablar de los derechos de las niñas en especial?
aparece acá la idea de interseccionalidad, un poco, por lo menos en mi interpretación. Hemos desarrollado mucho y hemos tenido avances, como pudimos ver, digamos, en esta presentación rápida que yo hice y que estuvieron viendo un poco en las presentaciones pasadas también, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en especial en lo vinculado con los derechos sexuales y reproductivos. Pero sin embargo, derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Pero sin embargo nos hemos quedado cortos, digamos, hemos invisibilizado la situación de las niñas. Y yo creo que ahí tenemos que prestar especial atención. ¿Por qué? Porque los números hablan de altas tasas de embarazo adolescente. Los números hablan de altas tasas de situaciones de violencia en adolescentes, ¿sí? Niños, niñas y adolescentes. Digamos, el abuso intrafamiliar, altas tasas de abuso intrafamiliar que sufren y padecen niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que deberíamos empezar a enfocar o como a apuntar la cuestión de hablar de derechos sexuales y reproductivos también de niños, niñas y adolescentes. Y para eso yo traje 3 casos que me gustaría contarles, digamos, cuáles son los estándares que ha desarrollado la Corte en este mismo marco con el que yo empecé, ¿no? Se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de la niñez, pero sin embargo los números nos dicen que algo no está funcionando. ¿Sí? En esa línea, entonces, es donde quiero realizar la presentación de estos 3 casos. Estos 3 casos son casos que también yo los llamo como casos testigos, porque son casos que no muestran ni más ni menos que una cotidianeidad que sufrimos o que sufren niños, niñas y adolescentes en las Américas. En primer lugar, diría yo, digamos, son casos donde existió violencia familiar o de una autoridad cercana. Son casos donde existe una falta de respuesta por parte del Estado o una insuficiente respuesta por parte del Estado. Y se trata en todos los casos de niñas que viven en situación de pobreza, ¿sí? Para vincularlo un poco con lo que yo empezaba de la característica cuando hablamos de las Américas, ¿sí? Entonces, de nuevo, estos casos son casos representativos, no son casos aislados. No es para decir qué trágico esto que pasó, sino que es más común de lo que nosotros creemos. Y entonces deberíamos avanzar en el reconocimiento de ciertos derechos. ¿Qué nos dicen estos 3 casos? Ay, hice lío. Ahí está. ¿Qué nos dicen estos 3 casos? El primer caso es un caso de una niña de 8 años que era violada por su padre. La madre denunció a su papá, la mamá denunció al papá que vivía con ellas y la niña, al momento de, por ejemplo, los exámenes o los análisis, las pruebas médicas, la niña fue revictimizada, ingresaban miles de médicos que la tocaban y no le permitían ingresar a su mamá, por ejemplo. El padre resultó ser absuelto en el caso particular. Y este es un caso, digamos, ¿por qué es relevante? Porque es el primer caso donde la Corte habla de los derechos de las niñas, los derechos sexuales de las niñas, digamos, y la violación de los derechos sexuales de una niña en particular, ¿sí? Es contra el Estado de Nicaragua. Y la Corte habla, digamos, de la falta de diligencia debida al momento de realizar los procedimientos de investigación, como asimismo los procedimientos médicos. Esperen un minutito que a ver si encuentro acá. Un minuto. Bueno, no lo encuentro. La falta de diligencia debida, ¿sí? Los abusos que habían sucedido al momento de investigar los hechos del caso, digamos, y lo que había sufrido, los abusos que había sufrido la niña al momento de las investigaciones. Perdón que estoy buscando acá.
También la Corte en este caso es bien interesante porque por primera vez en un caso de niñez, la Corte habla de la violencia institucional que había sufrido la niña como una violencia independiente, digamos, de la violencia sexual que había sufrido, sino que habla además de la violencia institucional que habían producido, digamos, los agentes estatales al momento de investigar los hechos. Y entiende, digamos, que esos hechos por los que pasó la niña, dice, la niña fue doblemente abusada, por un lado por su padre, que la violaba sistemáticamente, pero por otro lado también por el sistema judicial y el sistema de salud, por el sistema estatal, que digamos que al momento de hacer las prácticas para constatar las violaciones y demás, la niña recibió violencia, ¿sí? O fue víctima de violencia. Y entiende entonces que esta violencia institucional que ejercieron al momento de estos controles implicó un trato cruel, inhumano y degradante a la luz del artículo 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto es relevante también porque es la primera vez que la Corte habla de la violencia institucional vinculada, digamos, a los derechos sexuales como trato cruel, inhumano y degradante. ¿Sí? Que es una característica que en general, digamos, los tratos crueles, inhumanos y degradantes o la tortura ha sido reservada para otras situaciones. La Corte Interamericana ha hablado de tortura, por ejemplo, en los casos de desapariciones forzadas de personas, ¿sí? O en los casos de, por ejemplo, violencia hacia las mujeres por parte de militares. Pero es la primera vez que habla de la aplicación del artículo 5.2 para situaciones donde agentes estatales, judiciales y o del personal de salud ejerció violencia respecto de una niña. Y habla también o reconoce la cuestión de la vulnerabilidad interseccional que padecía esta niña, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente era una niña, sino que, digamos, era mujer en términos de género, y lo que implicó esa violencia que padeció, ¿sí? Entonces, de nuevo, este es un primer caso, un caso sumamente relevante porque hace ese link o esas conexiones entre los desarrollos que venía haciendo respecto de los derechos de las mujeres desde Campo Algodonero en adelante, pero ahora aplicados específicamente a la situación de niñez. El segundo caso, no sé si lo conocen, pero acá les quiero compartir algo. Espérenme un segundito. Dejar de compartir. Y les quiero compartir otro video, que es este. Ahí, a ver si lo están viendo. Ahí, lo voy a poner más grande. Era una adolescente que vivía en Guayaquil, Ecuador, junto a su madre, doña Petita, y su hermana Denis. En 2001, Paola tenía 14 años, estudiaba el bachillerato en un colegio público. El vicerrector se llamaba Bolívar Espín y era 50 años mayor que ella. Paola empezó a tener problemas de rendimiento académico en 2001. Espín aprovechó eso para engañarla, ofreciéndole una supuesta ayuda para que mejorara sus calificaciones. Pero realmente su objetivo era aprovecharse de su posición de poder y abusar de ella. El continuo abuso y violencia sexual de Espín le generó un sufrimiento tan grave a Paola que el 12 de diciembre de 2002, en su casa y antes de salir para el colegio, ingirió diablillos, un tipo de sustancia pirotécnica muy tóxica. Al llegar al colegio empezó a sentirse muy mal y sus compañeras de curso la llevaron a la enfermería. Pero las autoridades del colegio no hicieron nada a pesar de que sabían de la gravedad de la intoxicación. No le proporcionaron cuidado médico ni le avisaron a su mamá. Le dijeron que se pusiera a rezar y a pedir perdón. Fueron las compañeras de Paola quienes le avisaron a doña Petita lo que estaba pasando. Ella la llevó del colegio al hospital, pero ya era demasiado tarde. Paola murió a los 16 años, como consecuencia de una intoxicación con fósforo blanco al día siguiente. Solo hasta entonces, doña Petita se enteró de que el causante real de la muerte de Paola era el vicerrector que la acosó y la violó durante 2 años. Doña Petita intentó buscar justicia en Ecuador, pero todo quedó en la impunidad. Cegados por estereotipos de género, el sistema de justicia, los medios y la comunidad educativa culparon a Paola por haber supuestamente seducido a Espín.
Doña Petita siguió luchando y 18 años después logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a Ecuador por... Bien, no sé si conocían el caso, pero es un caso también emblemático en la región para hablar de derechos sexuales y reproductivos de las niñas. Es emblemático por diversas razones. En primer lugar, diría yo, porque es la primera vez que la Corte declara la violación del derecho de la niña, y lo dice en estos términos, violación del derecho de la niña a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo. ¿Sí? Implica, digamos, la creación de este nuevo derecho, un derecho que surge de otros derechos, del derecho a la educación, del derecho a la vida libre de violencia, pero la Corte habla de la vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que confluyeron, digamos, en la violación de los derechos de Paola diversos derechos, por ejemplo, los vinculados a, no sé, a la protección de los derechos del niño, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, por esto el caso es relevante, ¿sí? Porque habla de cómo impacta, digamos, la educación en la violencia sexual, ¿sí? O en la vida libre de violencia sexual. Y la Corte lo que sí, digamos, no entendió que se tratara de violencia institucional, ¿sí? Acá yo abro un interrogante para entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia institucional, que sí lo había dicho en el caso anterior, pero no es en este caso, ¿sí? Cuando uno podría pensar que lo que sucede dentro del sistema educativo, dentro de una escuela, más aún si era una escuela pública, no encaja dentro del concepto de violencia institucional. Yo creo que ahí la Corte y, digamos, y nosotros como intérpretes y demás tenemos un desafío en este momento. Tampoco en este caso, pese a que es un caso sumamente grave y sumamente extremo, la Corte habla de la existencia de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. También, digamos, para quienes estamos estudiando estos temas, impacta, digamos, existe un desafío de entender, bueno, cuándo la Corte va a hablar de violencia institucional, cuándo la Corte va a hablar de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y cuándo no. En todos los casos de niñas va a hablar de lo mismo, en ciertos casos sí, en ciertos casos no. Bueno, creo que ahí deberíamos tener conceptos un poco más claros de qué entendemos por violencia institucional, qué entendemos por tratos crueles, inhumanos y degradantes en situaciones de violencia sexual, ¿sí? Como son en estos casos, ¿sí? Y por último, digamos, el caso también es relevante porque la Corte reconoció dos cosas importantes, o por lo menos uno por lo menos importante, o una novedosa, diría yo, no importante. Estableció la obligación de los estados de establecer acciones para vigilar y monitorear la problemática de la violencia sexual en las instituciones educativas y desarrollar políticas para su prevención. Y deben también establecer mecanismos simples, accesibles, para que los hechos de violencia dentro de los sistemas educativos sean investigados y sancionados. ¿Sí? En el primer punto, la cuestión de monitorear la problemática de la violencia sexual en las instituciones educativas y de desarrollar políticas para su prevención, ha sido sumamente explotado, digamos, y la Corte también estableció la obligación que tienen los estados de establecer políticas públicas en materia de, perdón, no establecer políticas públicas, la obligación que tienen los estados de crear políticas públicas en materia de educación sexual integral. Yo creo que un punto central cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, que hasta el momento, digamos, hasta este caso, la Corte no lo había mencionado y en general no se ha trabajado en la región, tiene que ver con el acceso a información en materia de derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué información? Información que sea confiable, que sea veraz, que sea cierta, desde edades muy tempranas. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Les puedo hacer un cortecito, 5 segundos? Que tengo un problemita acá afuera y vengo y sigo la clase, puede ser, no se me ofendan. Perdón, ahí vengo.
Perdón, acá estoy. Mil disculpas. A ver, digamos, el punto central de este caso y por el que ha sido sumamente relevante es esta obligación que estableció la Corte Interamericana de crear políticas para prevenir estas situaciones de violencia en el ámbito educativo. Y para eso, dijo la Corte Interamericana, lo que se requiere es establecer educación sexual integral, ¿sí? Esto, digamos, diría yo que si uno mira derechos sexuales y reproductivos en la región, otra crítica que uno podría hacer es que se ha avanzado mucho en normas, por ejemplo, que establecen protocolos de acción, de accionar al momento de una situación de violencia, o establecen penas más altas, por ejemplo, para ciertos supuestos, como casos de femicidio y demás, pero sin embargo, por lo menos a mi entender, se ha avanzado poco en la región, al momento de establecer políticas preventivas y a largo plazo en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? En la región hay muy pocos países que, por ejemplo, reconocen la educación sexual integral, y esto es un problema. La propia Corte, en el próximo caso que voy a comentar, la propia Corte ha reconocido que si los niños y niñas no tienen educación sexual en las escuelas, es muy difícil que, por ejemplo, puedan reconocer hechos de violencia, puedan hablar de las situaciones de violencia, ¿sí? Entonces, el caso Guzmán Albarracín, que es un caso muy terrible, tiene algunos problemas, digamos esto, que la Corte no habla de violencia institucional, la Corte no habla de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero sin embargo, diría yo, tiene como el aspecto positivo en que la Corte estableció la obligación del Estado de crear programas de educación sexual integral dentro del sistema educativo, ¿sí? Y eso sería un gran avance en términos regionales. ¿Por qué? Porque la educación sexual actuaría como una medida preventiva de las situaciones de violencia. No actuaría como los protocolos que, digamos, el protocolo es una política de accionar una vez que un hecho ya está cometido, ¿sí? Bueno, hay una situación de violencia, ¿cómo accionamos? En cambio, la educación sexual integral sería formativa de las personas, ¿sí? Porque les permitiría formarse y tomar conciencia de cierta situación. Entonces, en el caso, perdón, no estoy compartiendo pantalla. En el caso Guzmán Albarracín, la Corte estableció esta obligación de crear o de establecer políticas públicas de educación sexual integral. ¿Sí? Es como la parte más importante. También la Corte en este caso habla, por ejemplo, de estereotipos de género. En el caso fueron muy patentes los estereotipos de género porque al vicerrector no se lo condenó en Ecuador porque decían que Paola, que era una niña que creo que tenía 15 años, 16 años, lo había seducido, ¿sí? Y la Corte Interamericana lo que dice es, una niña nunca puede seducir al vicerrector, ¿sí? Porque está en una relación de autoridad. Entonces, en ese caso es el rector el que tiene que poner los límites, digamos. Entonces, la Corte ahí rompe con esta idea de los estereotipos que existían. Y después establece otros estándares en materia de celeridad de los procesos, etcétera, etcétera. Por último, en el otro caso, perdón, a ver que lo tengo que pasar así. En el último de los casos, que para mí se relaciona con este tema que a mí me tocaba presentar, que es el caso Angulo Lozada versus Bolivia. El Angulo Lozada era una niña de 16 años que había sido sistemáticamente, por varios tiempos, violada o abusada por un primo, ¿sí? Por un familiar muy, muy cercano. Y no solo eso, sino que cuando el papá toma conocimiento, la lleva a Brisa a hacerse las revisiones, y también allí Brisa sufre distintas situaciones de violencia por parte del personal médico, y el agresor huyó y no pudo ser condenado. Se hicieron diversos juicios, etcétera, hasta que el agresor huyó y nunca lo condenaron, ¿sí? Y, digamos, este caso también es relevante, digamos, porque la Corte vuelve a hablar de esta idea de una vida libre de violencia por parte de las niñas, habla de la obligación de juzgar los hechos de violencia en un plazo, de violencia sexual contra niñas en un plazo razonable, y entiende que ese concepto de plazo razonable se vincula fuertemente con la situación de niñez. Y ella dice, en este caso no había muchas dudas, había una niña donde se constató que tenía lesiones, etcétera, etcétera, y un agresor. No había ningún tipo de discusión probatoria que demorara tanto un proceso, porque demoró muchos años, ¿sí? Se hicieron uno, después se volvió otro, etcétera.
Entonces habla de esta idea de el plazo razonable en términos procesales como algo relativamente corto en los casos que hay niñas, ¿sí? O en un caso no problematizado como este. También habla o reconoce en este caso la cuestión del consentimiento, ¿sí? Y lo que dice, que yo creo que es un punto importante, es que los estados deberían presumir que aquellas niñas que no tuvieran educación sexual integral, como fue el caso de Brisa, jamás podrían dar su consentimiento. ¿Sí? Acá hay toda una discusión sobre si la niña sedujo al primo. De hecho, si ustedes miran las preguntas que les hacían los abogados y las abogadas, básicamente la trataron a Brisa como una mujer, como una niña ligera que estaba con el primo, o sea, que ella seducía al primo, que el primo no se podía resistir, que vestía polleritas cortas, que se maquillaba, etc. Y lo que la Corte dice es, bueno, todo esto es indiferente, o sea, todo esto no nos tiene que importar a la hora de evaluar el consentimiento, sino que lo que se tiene que evaluar es si la niña tuvo educación sexual. Si la niña no tuvo educación sexual en la escuela, podemos presumir desde el vamos que nunca podría haber dado el consentimiento para acceder a una relación de este tipo. ¿Sí? Entonces, y esto va en línea también con lo que viene desarrollando el Comité de la CEDAW respecto de cómo entender el consentimiento, que nunca, bajo ninguna circunstancia, el consentimiento, y menos aún en los casos de niñez, puede ser inferido de ciertas actitudes, sino que el consentimiento tiene que ser manifestado en forma clara, etcétera, etcétera. ¿Sí? También en este caso, la Corte Interamericana habla de violencia institucional, ¿sí? Entiende que toda la violencia, todos los abusos que sufrió Brisa durante la investigación judicial constituyeron actos de violencia institucional que a su vez se transformaron en actos crueles, inhumanos y degradantes, ¿sí? Entonces, en materia de niñez tenemos estos tres casos, BRP versus Nicaragua, Guzmán Albarracín versus Ecuador y Angulo Lozada versus Bolivia, donde la Corte, si bien desarrolla estándares relevantes en materia de obligaciones de los estados a una vida libre de violencia sexual, deja algunas dudas. Por ejemplo, esto, bueno, ¿qué va a entender por violencia institucional? ¿Qué va a entender por trato cruel, inhumano y degradante? Desarrolla estándares relevantes en materia de consentimiento, ¿sí? Que claramente en el caso BRP no habla de consentimiento porque era una niña de 8 años, con lo cual no hay discusión de eso. En Guzmán Albarracín se trataba de una autoridad, con lo cual es muy difícil discutir que había consentimiento cuando quien estaba enfrente era una autoridad. Pero en el caso Angulo Lozada sí desarrolla estándares en materia de qué implica el consentimiento en materia sexual. Y quería decir otra cosa que se me olvidó. Entonces, estos casos, digamos, tienen estos avances, diría yo, pero también dejan algunas dudas o puntos, diría, que es posible seguir desarrollando en materia de derechos sexuales. ¿Tenía otra cosa para decirles? Espérenme un segundito. Esto, ahora, ahí está. Y en los tres casos, digamos, si uno une los tres casos y los estudia en forma conjunta, la Corte establece tres cosas importantes en materia de remedios para trabajar temas de derechos sexuales y reproductivos. En primer lugar, esta obligación que tienen los estados de establecer educación sexual integral, ¿sí? Como una obligación estatal. Nosotros ahí tenemos un trabajo, digamos, y si uno mira a todos los países de la región, los números son malísimos, diría yo, casi deprimentes, porque hay muy poca educación sexual en la región y puede ser, digamos, y es marcada como por la Corte Interamericana, pero también, digamos, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el Comité de los Derechos del Niño, por el Comité de la CEDAW, como la herramienta para prevenir situaciones de violencia. Establece también la formación obligatoria para funcionarios, para jueces, para médicos, digamos, para todo el sistema de justicia y para todo el sistema de salud, de capacitaciones en materia de qué implica los derechos de las niñas a una vida libre de violencias. Y por último, establece también la obligación de crear protocolos. Y acá me parece un punto muy importante. Establece la obligación de crear protocolos de investigación y de actuación penal, digamos, para que no suceda lo mismo de revictimización al momento de realizar las pericias. Un abordaje integral,
de la cuestión, por ejemplo, con un enfoque de niñez, que es relevante. No es lo mismo que sea una mujer quien está denunciando una situación de violencia que sea una niña. Que impliquen también la existencia de atención integral, esto es, que no solo la persona asista o reciba el peritaje y se vaya a su casa, sino que ese peritaje, digamos, esté, por ejemplo, acompañado de asistencia social, de asistencia psicológica, de asistencia psiquiátrica, por un plazo largo, por un plazo importante en materia de atención integral a las víctimas, con enfoque de niñez, en este caso sería. Y por último, habla de la importancia que tiene, en el último de los casos, en el caso Angulo Lozada, la Corte dice, bueno, no alcanza solo con establecer protocolos, ¿sí? El protocolo de investigación y actuación penal, el protocolo de abordaje integral, el protocolo de atención integral, sino que además se requiere que los estados muestren periódicamente cuál es la efectividad que esos protocolos están teniendo, ¿sí? Cuántos casos reciben, cómo los reciben, quiénes los atienden, cómo los responden, desagregado por sexo, desagregado por edad, desagregado por región del país, desagregado también por tiempos, digamos, cuántos recibimos, no por tiempo, digamos, cuántas denuncias recibimos por situaciones de violencia familiar, cuántas recibimos en el sistema educativo, etcétera, en el sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces, habla de la idea de empezar a medir cuán efectivos son esos protocolos, ¿sí? No alcanza solo con salir a capacitar a los funcionarios públicos, sino que además los estados tienen que responder, digamos, o tienen que demostrar que esos protocolos que han establecido son protocolos adecuados para frenar esta situación o para prevenir estas situaciones de violencia, o por lo menos a darle la atención debida al momento de que las víctimas denuncian. Ahí, al último de los puntos, y voy a agregar uno, algunos desafíos pendientes. Esperen, que entiendo que ahí no lo están viendo completo. Algunos desafíos pendientes, yo diría, en materia de salud sexual, trabajar fuertemente la cuestión de la objeción de conciencia, ¿sí? Algo que no comenté antes, perdón, pero digamos, en los estados donde se ha avanzado en materia, por ejemplo, de reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo o del el aborto permitido en algunas causales, algo que creo que tenemos como un desafío es limitar la objeción de conciencia o regular de alguna manera la objeción de conciencia, ¿sí? No sé, por ejemplo, la situación, de nuevo, los estados que conozco, la situación de Chile reguló, reconoció el aborto en 3 causales, pero sin embargo la objeción de conciencia aparece hoy siendo el gran límite que tienen las mujeres para poder acceder al aborto, incluso en esas causales. Entonces creo que nos falta, digamos, a nivel regional, para avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, trabajar la cuestión de la objeción de conciencia. También no hay nada, por lo menos en estos estándares que yo desarrollé en materia de derechos sexuales y reproductivos, vinculado a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Creo que ahí hay todo un mundo, digamos, en el que tenemos que seguir trabajando y desarrollando estándares y que es relevante. Lo que decía hoy respecto del consentimiento parental para los niños y si es necesario, sí o no, cuándo, digamos, regular también, tener estándares en este tema. Y, bueno, lo que decía hoy, el trabajo sexual y el tercer sexo. También establecer estándares claros en materia de violencia sexual e infancias. Creo que estos 3 casos son relevantes, son avances que ha dado el sistema interamericano, pero que nos falta, digamos, aún ir refinando algunas cosas porque persisten ciertas inconsistencias, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay violencia institucional, creo que ahí me obsesiona mucho con eso, cuando hay trato cruel, inhumano y degradante, y garantizar, digamos, un enfoque estructural a estas miradas y un enfoque interseccional, ¿sí? Yo creo que tenemos que empezar también a hacer estas divisiones de, bueno, hablamos de derechos sexuales y reproductivos de mujeres, hablamos de derechos sexuales y reproductivos de niñas. Creo que ahí tenemos muchos estándares para seguir desarrollando. Y el último de los puntos, que no lo tengo acá, pero lo venía pensando hoy, por lo menos para mencionárselo en los pocos minutitos que me quedan, creo que también hay un gran avance, o digamos, hay un gran desafío en la región sobre la necesidad de explorar y desarrollar
mayores avances vinculados con las masculinidades, ¿sí? Y los derechos, las masculinidades, ¿sí? Los roles que deben asumir los varones también en materia de derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? Yo estuve estudiando algunos casos en la Corte Interamericana y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son muy pocos los casos, digamos, donde hablamos de masculinidades. De hecho, aparecen muy sojuzgadas. Uno de ellos podría ser, por ejemplo, el caso Fornerón, que es un caso en Argentina, donde a un padre se le negó la crianza de sus hijos por ser varón. El caso del Tribunal Europeo, que es Konstantin Markin, donde a una persona se le negó la licencia por paternidad por ser varón en el ejército ruso. Digamos, pero creo que ahí, si nosotros queremos profundizar en materia de derechos sexuales y reproductivos y mejorar las condiciones de niñas y mujeres, y niñas y mujeres y personas LGBTIQ+, creo que también tenemos que empezar a explorar y a desarrollar mayores estándares en materia de los roles que cumplen los hombres, esta idea de las masculinidades hegemónicas, esta idea de la posibilidad de que los varones tengan licencias por paternidad, la idea de que los varones tengan, digamos, también un fuerte desarrollo en sus derechos reproductivos, en sus derechos sexuales, no en los de las mujeres, sino en los suyos propios, que quieran tener un hijo, decir tener un hijo o no tenerlo. Pero creo que ahí, digamos, es un punto que todavía nos falta un largo camino por recorrer. Yo solamente lo menciono porque yo también lo estoy explorando y me interesa desarrollarlo. No tengo mucho más información, pero creo que es un punto clave si nosotros queremos mejorar las condiciones de las niñas, mujeres y personas LGBTI en la región, ¿sí? Con esto yo puedo cerrar, no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Ahí les dejo recomendados 2 textos míos, digamos, pero pueden buscar otros que hablan básicamente, digamos, y son la base de las presentaciones en materia de derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y ahí también les dejo mi correo por si tienen alguna duda, pregunta, comentario o los puedo ayudar en alguna intervención, sumamente dispuestas a poder colaborar con ustedes. Así que yo dejo abierta la palabra, no sé si hay alguien que quiera comentar algo y si no, con esto nos despedimos. Creería que no hay dudas ni preguntas. Agradecemos sinceramente a la doctora Liliana Ronconi por su valioso aporte en esta conferencia y a todos ustedes por su presencia e interés en este importante espacio académico. Les invitamos a seguir participando en las próximas actividades del ciclo de conferencias internacional sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Buena tarde.